La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Anacronismos en el Libro de Mormón. ¿Qué es un anacronismo? Es un error que consiste en presentar algo como propio de una época a la que no corresponde. Por ejemplo, imagínense que están leyendo una novela que supuestamente sucedió en la Edad Media y alguien habla acerca de un teléfono. Eso es anacronismo. Y el Libro de Mormón está lleno de anacronismos. Y podemos hacer una serie, 10 programas con anacronismos, pero yo quiero simplemente darle un sample, ¿cómo se diría? No sé. Un sample de algunos, o sea, tal vez los más famosos, los más populares. Primero que nada, críticos del Libro de Mormón han notado que hay muchos problemas, tanto internos como externos con el libro. La primera inconsistencia histórica, anacronismo que vamos a hablar, es acerca de la referencia al encarcelamiento de Jeremías en el Libro de Mormón. A ver, en 1 Nefi 1.14 dice: han rechazado a los profetas y han arrojado a Jeremías en una prisión. El problema es que Jeremías fue encarcelado en el 8º año del reinado de Sedequías, eso está en Jeremías 32.1.2, mientras que la familia de Lehi se fue de Jerusalén el primer año del reinado, eso está en 1 Nefi 1.4. Fue entonces que Nefi tuvo una visión de lo que pasaría en el futuro. Eso no estaba en sus escrituras, ellos no sabían acerca de esto, ellos se fueron antes de que Jeremías fuera a la cárcel. Entonces, ¿cómo podía saber Nefi? Desde un punto de vista teológico, todo es posible. Es decir, tal vez Nefi podría haber tenido una visión de lo que iba a pasar con Jeremías en el futuro. Pero desde un punto de vista histórico, esto representa un problema para la historicidad del Libro de Mormón. El sitio oficial de Fair Mormon, y vamos a hablar mucho de Fair Mormon, porque Fair Mormon es el grupo o la asociación apologista de la iglesia. Como hemos mencionado muchas veces, Fair Mormon dicen que son independientes de la iglesia, pero como también hemos dicho en un programa anterior, la iglesia apoyar el trabajo de Fair Mormon. Entonces me parece muy bien y justo usar el material de Fair Mormon como el material oficial de la iglesia, a pesar de que la iglesia no tiene posición oficial de nada. Yo creo que si nos concentramos en qué es doctrina hoy en día en la iglesia, qué situación, ¿cómo se dice? ¿Qué posiciones oficiales tiene la iglesia en las diferentes cosas? La doctrina de la iglesia va a entrar en una página de cuaderno de escuela, ¿no? La doctrina es tan chica hoy en día. Más que nada, todos los libros de la iglesia hoy en día no son de doctrina, sino de buena onda, de positivismo y cosas así, pero doctrina oficial de la iglesia es minúscula. Incluso miren que una de las doctrinas que se habla en la iglesia es de que un día vamos a llegar a ser dioses, y Hinckley a eso lo negó él en una entrevista. Así que, ¿qué es la doctrina entonces de la iglesia? No sé, hay un Dios, Jesucristo, y después de eso ya es toda opinión. Ok. Pero volvamos. El sitio oficial de Fair Mormon dice que no hay ninguna contradicción acerca de esto de Jeremías. Jeremías fue encarcelado 2 veces. Una vez en el 8º año, una vez antes que la familia de Lehi se fuera de Jerusalén. Entonces 2 veces, una vez en el 8º año y otra vez antes de que la familia de Lehi se fuera de Jerusalén. Otra explicación tiene que ver con el hecho de que Lehi y su familia vivieron en una tienda fuera de Jerusalén y después de ese tiempo tuvieron que volver a buscar las planchas y a las hijas de Ismael. Y ahí fue cuando se enteró Nefi de que Jeremías había sido capturado. Si bien estas son explicaciones plausibles, no están libres de problemas. Por ejemplo, es cierto que la Biblia dice que Jeremías fue encarcelado 2 veces. La primera vez se menciona esto en el capítulo 32, el cual data el encarcelamiento al 8º año del reinado de Sedequías. La segunda vez que se menciona su encarcelamiento es después, en el libro de Jeremías, en los capítulos 37 y 38. Basado en esto, uno tendría que asumir que el segundo encarcelamiento de Jeremías sucedió mucho tiempo más tarde de la fecha en la que Lehi se fue de Jerusalén, mucho más del 8º año después del reinado de Sedequías. ¿Se me entiende? Pero la gente de Fair Mormon tiene una respuesta para esto también. La Biblia no está escrita en orden cronológico. Por lo tanto, el segundo encarcelamiento sucedió antes que el primero en la Biblia.
A ver, si esto no es tratar de hacer acrobacias mentales para tratar de que todo armonice, no sé qué es. A ver, ahora supongamos que la segunda explicación es correcta, es decir, que Leí y su familia estuvieron en el desierto hasta que decidieron volver para buscar las planchas. Esto querría decir que les tomó entre 7 y 8 años de vivir en una carpa, en una tienda en el desierto, para darse cuenta de que se habían olvidado las planchas y que Nefi y sus hermanos tenían que casarse. Como nota aparte, ¿no es un dato impresionante que Leí tenía el mismo número de hijos que Ismael, excepto que en proporción inversa? Es decir, si Leí tenía 5 hijos varones y 3 hijas mujeres, Ismael tenía 3 hijos varones y 5 hijas mujeres. O tal vez tenía 6 hijas mujeres, ya que una de sus hijas se casó con Sorama, el siervo de Labán. Citas de Isaías. Y esto no es un problema solamente para la iglesia, es un problema para la gente que cree en la historicidad de la Biblia también. Porque, a ver, el libro de Mormón contiene extensas citas del libro de Isaías. De hecho, en un artículo en la revista Ensign, Gerald N. Davis hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué incluiría Mormón 21 capítulos casi completos de Isaías en el libro de Mormón? Su respuesta, como es de esperar, dice que esto fue para 1. Corregir los errores de traducción en la versión en inglés del Rey Santiago, a pesar de que esta traducción no existía en la época de Mormón. Pero como dijimos antes, si consideramos que Dios había participado en esto, entonces todo es posible. Y 2. El libro de Mormón incluye comentarios a Isaías, lo que es de gran beneficio para el lector moderno. Uno se tendría que preguntar entonces, ¿por qué no incluyó Moroni o Mormón todas las escrituras en la Biblia que están incorrectas? Después de todo, José Smith encontró Mormón, un montón. Pero solo incluye Isaías, lo cual es un problema en sí, vamos a ver. Algo poco discutido en los estudios bíblicos ortodoxos, no solamente mormones, sino en general, es que, esto es una cita, la erudición moderna considera que el libro de Isaías es una antología. Las dos composiciones principales de las cuales son el libro de Isaías en sí, capítulos 1 al 39, con algunas excepciones, que contiene la palabra del profeta Isaías mismo, el cual data de la época del primer templo alrededor del año 700 a.C. Es decir que cuando se fue Leí en el 600 a.C., este libro ya había estado alrededor por 100 años, o sea que no hay ningún problema con esto. Pero el segundo Isaías, Deutero Isaías, capítulos 40 al 66, también escuchado como proto Isaías, que comprende las palabras de un profeta anónimo que vivió unos 150 años más tarde, en la época del exilio babilónico y la restauración del templo en el período persa. Una prueba de la diferente autoría del libro de Isaías fue presentada en la Universidad de Chicago, en la que un estudio del lenguaje del libro de Isaías, comparado con el Deutero Isaías, demuestra que son muy diferentes. No solo en el uso del idioma, sino en el estilo. ¿Cómo podía entonces Leí tener escrituras que no se escribirían por 50 años más? Si él se fue en el 600, este libro se escribió 50 años después de que él se fue. Entonces, ¿cómo los podía tener? Es como si yo tuviera ahora un libro que está escrito dentro de 50 años. ¿Cómo puede ser? Anacronismo. La explicación apologista para estos problemas es muy simple. Primero que nada, los eruditos simplemente están equivocados al pensar que hay 2 libros de Isaías. Después de todo, profesores de BYU lo estudiaron en detalle y no encontraron nada que contradiga la historia del libro de Mormón. Entonces ahí está la prueba. Miren, los libros, la gente de BYU tiene que estar correcta, ¿no? No vamos a andar creyendo todos los estudiosos de la Biblia mundiales. Segundo, el que el libro de Isaías y el Deutero Isaías usen 2 vocabularios y 2 estilos diferentes no es prueba de que hayan sido escritos por 2 autores diferentes. Cómo me gusta la lógica apologista, es una belleza, es como poesía. El artículo de Fair Mormon concluye con una declaración que prácticamente hace que sus explicaciones anteriores sean superfluas. Dicen, si uno acepta la veracidad del libro de Mormón, no hay ningún problema con el Deutero Isaías. Entonces, esta declaración es extendida con este tema, con esta gema de lógica. Malaquías fue escrito después de que Leí se fuera de Jerusalén. Nadie disputa eso. Así que los nefitas no podrían haber tenido esa escritura en las planchas de bronce. Jesús, de hecho, instruyó a los nefitas a que incluyeran Malaquías 3 y 4
con sus escrituras y él se las dictó. Él también les dictó un mensaje que también tenemos en otra forma, Mateo 5:7, que está en 3 Nefi del 12 al 14. Y por supuesto tiene mucho sentido ahora. La historia no apoya lo que dice el libro de Mormón, o no apoya el hecho de que los nefitas hayan tenido una escritura que no podrían haber tenido. Muy simple. Muy simple. Jesús vino y se las dictó. Por supuesto. Lo que nos tenemos que preguntar entonces es por qué Dios le instruyó a Nefi y a sus hermanos a que se tomaran la molestia de regresar a Jerusalén para obtener las planchas, eventualmente haciendo que Nefi asesinara a Labán en sangre fría. Ley estaba ansioso de obtener las planchas porque quería preservar para nuestros hijos el idioma de nuestros padres. 1 Nefi 3:19. Y las palabras que han salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales les han sido dadas por el Espíritu y poder de Dios desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Versículo 20. ¿No podía Dios simplemente dictarle todas las palabras que necesitaba saber para preservar la lengua y la doctrina? ¿Y por qué era tan importante preservar el idioma? Los idiomas cambian constantemente, e incluso el idioma de la Biblia es tan complicado para un lector moderno que está reservado a un grupo pequeño de eruditos. Además, considerando que los nefitas eventualmente fueron destruidos y solo los inmundos y repulsivos lamanitas, como yo, sobrevivieron, pareciera ser que estas escrituras no fueron de demasiado provecho. Finalmente, si la razón para asesinar a Labán fue porque es preferible que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad, entonces pareciera que Dios no habría tenido la capacidad de dictarle las escrituras a Ley. Si lo hubiera podido hacer, entonces no hubiera forzado a Nefi a cometer un crimen tan horrible, obligándolo a romper lo que es tal vez el mandamiento más básico: no matarás. Nefi mismo nos dice que Jerusalén iba a ser destruida. Esto está en capítulo 3, versículo 7. Entonces, ¿para qué hacer algo horrorífico cuando Labán iba a morir de todas maneras? Si uno realmente quiere explorar la ridiculez de este episodio, solo tiene que considerar lo siguiente. Nefi degolló a Labán. Un cuerpo humano es muy fuerte, es una masa densa de huesos, cartílagos, carnes, músculos, etc., sin mencionar las arterias principales que transmiten sangre a la cabeza. Esto significa que Nefi tendría que haber masacrado al pobre Labán, y la sangre hubiera sido más que abundante. Sin embargo, después de semejante carnicería, Nefi se pone el traje de Labán, y nadie nota que está bañado en sangre. Los productores de la película The Book of Mormon Movie se dan cuenta de esta falla en la lógica y la corrigen, cambiando lo que es considerado para ellos el libro más correcto en toda la tierra, haciendo que Nefi desvista a Labán antes de masacrarlo a machetazos. Porque tenía una espada. O sea, no hay espada que pueda haber cortado una cabeza así de una, eso en las películas nomás. Sinagogas. Próximo anacronismo. La palabra sinagogas aparece al menos 23 veces en el libro de Mormón. Según la guía para el estudio de las escrituras en LDS.org, una sinagoga es un centro de reunión para fines religiosos. Y había sinagogas en todo pueblo en el que había judíos, tanto en Palestina como en otras partes. Eso probó ser una gran ayuda para la expansión del Evangelio de Jesucristo, pues por lo general los primeros misioneros cristianos podían hablar allí y proclamar las palabras de Dios. Y está bien, porque después todos los nefitas y Ley y quien no, eran todos judíos, ¿verdad? Así que, ¿cómo no van a tener sinagogas? El problema es que la sinagoga más antigua que se ha encontrado data del 3er siglo antes de Cristo, 300 años después de la salida de la familia de Ley de Jerusalén. Tal vez Jesús le dictó al Nefi lo que era una sinagoga. Próximo, la ley que siguieron los nefitas. ¿Qué ley siguieron los nefitas? Según Nefi y Alma, los fieles seguidores de Dios en las Américas obedecieron la ley de Moisés. Las fechas que incluyo aquí están sacadas de la cabecera de los capítulos del libro de Mormón. Y nos afanamos por cumplir con los juicios y los estatutos y mandamientos del Señor en todas las cosas, según la ley de Moisés. Esto está en 2 Nefi 5:10 y fue aproximadamente 588 a 559 años antes de Cristo. Y a pesar de que creemos en Cristo, observamos la ley de Moisés y esperamos anhelosamente con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida
pues para este fin se dio la ley. Por tanto, para nosotros la ley ha muerto y somos vivificados en Cristo a causa de nuestra fe. Guardamos empero la ley a causa de los mandamientos. Es decir, guardaban la ley de Moisés también en el 559 al 545 a.C. y esto está en 2 Nefi 25, 24 al 25. Y dice, sí, y el pueblo se esforzaba en guardar los mandamientos del Señor y obedecían estrictamente las ordenanzas de Dios según la ley de Moisés, porque se le enseñaba a observar la ley de Moisés hasta que fuese cumplida. Esto está en Alma 30, versículo 3, aproximadamente 76 al 74 antes de Cristo. Sin embargo, a pesar de esperar anhelosamente y con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida, los nefitas ya practicaban la cristiandad cientos de años antes de que Cristo naciera. Dice, y él manda a todos los hombres que se arrepintieran y se bauticen en su nombre, teniendo perfecta fe en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. Es decir, que se bautizaron, lo cual es obviamente parte de la ley de Jesucristo, de la ley cristiana, y esto está en 2 Nefi 9:23, en el 559 al 545 antes de Cristo. Mosías 18:17 dice, y fueron llamados la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante, y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a su iglesia. Es decir, que obedecían la ley de Cristo en el 147 al 145 antes de Cristo. Yo creo que entiendan bien esto. A ver, en el año 559 antes de Cristo obedecían la ley cristiana, según Nefi 9. En el 559 antes de Cristo obedecían la ley de Moisés, según Nefi 25. En el año 147 antes de Cristo obedecían la ley cristiana, esto es en Mosías 18. Y en el año 76 antes de Cristo obedecían la ley de Moisés. Es decir, que va de una ley a la otra, cambian, vuelven, esperan anhelosamente, pero después ya no esperan más, se bautizan, hacen cualquier cosa, parece, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, parece. Y seguían la ley de Jesucristo, 600 años de que Jesucristo naciera, pero esto no es un problema, porque Jesucristo se le podría haber parecido 600 años antes de nacer y dictarle lo que tenía que creer. Lo cual, por supuesto, tiene muchísimo sentido. También sabemos que Alma bautizó en las aguas de Mormón, Mosías 18, y hasta se bautizó a sí mismo. Estas dos leyes son guardadas entonces de manera casi esquizofrénica, aun décadas o siglos antes de que tales leyes hubieran sido creadas. El problema es que la primera mención del bautismo en la Biblia es en conexión con Juan el Bautista. Si obedecer la ley del bautismo y el resto de las leyes introducidas por los cristianos era tan esencial, ¿por qué no se introdujeron en todo el mundo al mismo tiempo? ¿Por qué algunos siguieron obedeciendo la ley de Moisés y esperando el cumplimiento de la misma si la ley de Cristo ya había sido establecida en la tierra? Pero si leemos atentamente, Jesús mismo se le apareció a los nefitas y en ese momento les dio poder para bautizar y les enseñó la manera correcta de hacerlo. Esto está en 3 Nefi 11:21. ¿Por qué tenía Jesús necesidad de venir a las Américas, establecer todo esto, si los nefitas lo habían venido haciendo por casi 600 años? Una pérdida de viaje, de frequent flyer. Una pérdida de tiempo para Jesucristo venir acá y enseñarles lo que ya sabían, darle poder que ya tenían. Es una suerte que el alma de Nefi se deleita en la claridad para con mi pueblo. Uno solo tendría que imaginarse el dolor de cabeza que sufriría al leer todo esto si hubiera preferido no ser claro. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com.
Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras, ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Rodney. La canción previa a esta es La Hora del Profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas para que mi papá pueda pagar los websites del podcast y de los videos? Gracias. Pesquisas mormonas. Pi, pi, pi.